En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, celebramos este domingo, el Día del Señor, con la festividad de los bienaventurados apóstoles San Pedro y San Pablo. A lo largo del año litúrgico son distintas las fiestas con que la liturgia honra a estos santos apóstoles, particularmente la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo, una fiesta muy singular, y la fiesta de la cátedra del bienaventurado apóstol San Pedro, además de otras como la de San Pedro Advíncula o San Pedro Encadenado, que hace referencia hoy la lección del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero en esta fiesta se unen ambos apóstoles para poner de manifiesto que ambos dieron la vida por nuestro Señor Jesucristo, padeciendo el martirio en la ciudad de Roma y dejando sellado para la posteridad ese hermanamiento en la fe hasta las últimas consecuencias, la de dar la propia vida confesando esta fe. La vida de estos santos apóstoles es para nosotros un ejemplo, un referente, porque tuvieron su propio camino de santificación, de conversión al Señor. Sabemos que ambos tenían un carácter y un temperamento muy particular, que eran muy distintos entre ellos. Tenían una cosmovisión totalmente diferente. Y aún así, como ambos, seducidos por el Señor de una forma sin igual, supieron corresponderle viviendo apasionadamente el seguimiento de Cristo y dando testimonio de Él, llevando a cabo la tarea de la fundamentación de la Iglesia naciente y anunciando el Evangelio de la verdad a todos los pueblos. El camino del apóstol San Pedro es el del humilde pescador de Cafarnaúm a las orillas del mar de Galilea, un hombre trabajador, pero que tenía inquietud por el reino de Dios. Su hermano San Andrés, que era discípulo de San Juan Bautista, le habló de Jesús. Y fue el mismo Jesús quien se hizo el encontradizo mientras él estaba atando las redes a las orillas del mar de Galilea, llamándole a ser no pescador, sino pescador de hombres. Era una misión alta que el Señor tenía para aquel trabajador de la mar. Y San Pedro empezó ese seguimiento de Jesús, un seguimiento marcado por esa espontaneidad tan característica suya. Decía lo que le venía a la cabeza, siempre con la mejor intención, aunque no con el mejor acierto. Y así San Pedro nos va mostrando en los santos evangelios ese realismo propio de la Escritura, que no nos relata unos hechos fantásticos e ideales de lo que rodeaba a los seguidores de Jesús y de su propia fisonomía humana y espiritual, sino la realidad, la rudeza de aquellos hombres corrientes que habían sido llamados por el Señor para ir en pos de Él. Y así vamos descubriendo que a pesar de ese carácter torpe y bruto, en muchas ocasiones se ve realmente un hombre noble, un hombre que actúa de corazón. Hoy hemos escuchado en el Santo Evangelio la confesión de fe que hace el bienaventurado apóstol San Pedro cuando Jesús pregunta a los discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Esta confesión de fe, que no era el resultado de su esfuerzo intelectual, de su reflexión personal, sino que era
la revelación de Dios que había puesto en sus labios. Esto no te ha sido dado de la carne ni de la sangre, le dice Jesús, sino de mi Padre que está en el cielo. Y esa confesión de fe que se verá oscurecida por la negación del apóstol, por su propia debilidad, de que en los momentos dramáticos de la pasión del Señor, de la muerte, el apóstol le da la espalda, le niega 3 veces, llora amargamente, se llena de miedos y de temores. Sin embargo, será después una confesión reparadora y penitente cuando 3 veces le pregunte Jesús si le ama y él 3 veces le responda. Esas lágrimas amargas del apóstol San Pedro son al mismo tiempo lágrimas de un amor que quiere reparar su propio pecado, su propia negación. Y si nos fijamos en el bienaventurado apóstol San Pablo, un perseguidor furibundo de la Iglesia de Dios, un enemigo declarado de Jesucristo, que estaba a los pies de aquellos que apedrearon al protomártir de la Iglesia, San Esteban, donde habían dejado sus vestiduras. Fue, sin duda, un decidido enemigo de la fe, perseguidor de cristianos, pecador, por tanto, en ese esfuerzo pertinaz de ir a toda costa a hacer desaparecer, exterminar la Iglesia de Jesucristo. Y sin embargo, esa gracia combativa, camino de Damasco, cuando el Señor se encuentre con él y él diga: Señor, ¿quién eres? Soy Jesús, a quien tú persigues. Porque eran los cristianos quienes eran perseguidos, pero los cristianos, la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Esa persecución se le hace también a su cabeza y continúa a lo largo de la historia, siendo, como decía el Santo Padre San Pío X, una de las notas que, no estando en la confesión del símbolo de la fe, distinguen a la Iglesia de ser siempre perseguida. Esa conversión radical del apóstol, de convertirse, como decía, en un apasionado proclamador de la verdad del Evangelio, de Jesucristo, a quien él dice estima como la mayor de las riquezas, comparando todo lo demás basura en comparación con el conocimiento de Cristo. Y el bienaventurado apóstol San Pablo tuvo ese carisma del Señor para llevar la fe a los pueblos gentiles. Ambos apóstoles entregan su vida en Roma. El apóstol San Pablo tenía esa inquietud de ir a Roma. Lo pone de manifiesto en la epístola a los romanos cuando declara sus intenciones de ir a España y ahí su deseo de estar en Roma para conocer a aquellos cristianos que, siendo perseguidos, se habían convertido en un testimonio de fe universal ante todo el mundo. Sabía San Pablo que en Roma era donde se iba a convertir realmente el gran impulso católico universal de la extensión del reino de Cristo, de la extensión de la Iglesia. Cuando él es detenido en Jerusalén, le corresponde precisamente como ciudadano romano, por ser originario de Tarso, el ir a Roma. Y allí, padeciendo incluso la cárcel, no deja de asistir a las comunidades, a las iglesias que él mismo había fundado, que él mismo había acompañado en el camino de la fe, con una solicitud verdaderamente ejemplar. A Roma va San Pedro también desde Antioquía, precisamente para establecer en la ciudad eterna esa cátedra para siempre.
pues ambos padecieron el martirio en tiempos del emperador Nerón. Pero su sangre derramada no clama venganza, sino que se convierte en un signo luminoso de esa fe vivida hasta las últimas consecuencias, de ese seguimiento de Cristo para ir con Él hasta el final, como el mismo apóstol escuchó del Señor: ¿dónde vas? Quo vadis? Voy a Roma para ser martirizado. También San Pedro fue a Roma, precisamente porque, como el Señor le había dicho, un día te llevarán a donde no quieres. Y dice San Juan, hablaba así de la muerte que iba a padecer. Pues que el ejemplo de estas vidas tan entregadas al Evangelio, a la misión, pero profundamente enamoradas del Señor, que fueron acrecentando ese conocimiento de Jesucristo, esa profundización en el misterio de nuestro Señor, nos interpelen también a nosotros de cómo podemos dar un testimonio eficaz en nuestro mundo de la verdad, que tiene solamente su fundamento, su esencia, en una vida profundamente cristocéntrica, que sea el Señor el centro de nuestra insistencia, aquel a quien estamos profundamente enamorados y que queremos amar, que queremos conocer cada vez más, para que, como decíamos estos días en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, con esas ansias redentoras que inflaman el corazón de Cristo, también nosotros experimentemos ese ardor por ir a la misión, por ser transmisores de la verdad, de la fe que hemos recibido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.